Esta diapositiva ya la habíamos comentado, hablando de las principales funciones de un departamento de ingeniería clínica. Habría que considerar la parte de gestión de la tecnología y todas las actividades que conlleva la gestión, de forma importante el manejo de riesgos, evaluación de la tecnología, que dentro de un hospital pues va a estar muy relacionado con la parte de tecnovigilancia. También puede ser, por ejemplo, el diseño de áreas y administración de proyectos en cuanto a instalaciones hospitalarias, la parte de entrenamiento, capacitación tanto al personal médico como al propio departamento. Y de forma importante la parte de investigación y desarrollo de tecnología, que era una de las actividades que un departamento de ingeniería clínica debería de llevar a cabo. Ahí ustedes ya leyeron ahora sí el artículo de el Centro Médico Académico de Ingeniería Clínica. Entonces, ¿qué leyeron sobre ese artículo? ¿Qué leyeron, por ejemplo, Rosa Elena? ¿Sí sabes de qué hablo? No te escucho. Tienes muy bajito el volumen, tal vez. No, sigo sin escuchar. Bueno, Vanessa Teresita. Sí, ¿se escucha? Sí. Pero ya no, ya apagaste tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono, Vanessa. Lo tenías prendido, pero ya lo tienes apagado. ¿Alguien quiere participar para que no haya problema? ¿Nadie? ¿Nadie leyó el capítulo 6 que les pasé? Ok, Alejandra. Sí, bueno, de lo que más recuerdo de lo que iba este capítulo era sobre todo que hablaba como de las diversas áreas que manejaban dentro de la institución. Por ejemplo, habla sobre que hay un área dedicada a atender pacientes, otra parte donde se encarga, por ejemplo, de la investigación y de la educación, como que tienen convenios con ciertas universidades. También habla sobre cómo, bueno, dentro de allá del área donde se encargan de atender a pacientes, cómo se distribuye todo lo que viene siendo el equipo médico, cómo lo administran, y el área, hablan un poco igual sobre el área como de ingeniería biomédica, sobre todos los procesos que se deben de llevar a cabo para que un dispositivo sea, por ejemplo, sea admitido al hospital. Una parte que me llamó, bueno, a mí me da mucho la atención fue la parte en donde decían que antes de que se permitiera el acceso, o sea, para que lo compren, hacen como una preevaluación y al mismo tiempo la utilizan para que así el personal médico se familiarice un poco con el equipo antes de aceptarlo o no. Ok. La idea de que vieran esta parte del Centro Médico y Académico de Ingeniería Clínica era como tiene otro contexto posiblemente muy diferente a muchas situaciones que podrían presentarse aquí en México. Entonces, obviamente está toda la parte del cuidado del paciente, pero de forma fundamental está el cuidado del paciente, la parte de investigación y la parte de
educacional y de involucrar a la comunidad, ¿ok? Y dentro de forma importante está la gestión de equipo médico. En esa gestión de equipo médico, los que habían levantado la mano, ¿qué etapas eran importantes que les mencionan? ¿Qué etapas, Aranza? Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué mencionaba sobre la parte de gestión de equipo médico? El artículo. A ver, de lo que recuerdo, era como había que tener una planeación, tanto desde cómo se va a llevar el equipo hasta el lugar, no sé, ahí mencionaba que tenía como un lugar especial para darle mantenimiento al equipo. Se tenía que revisar siempre antes de instalar y así. ¿Y eso es todo lo que recuerdas? De momento sí. Carlet, Michelle. O sea, yo asumo que si les dejo leer un artículo, por lo menos lo subrayan y entonces lo tienen ahí a la mano y entonces cuando pregunto ven rápido y se acuerdan, ¿no? Esa es la idea de leer. ¿O va a ser necesario que les deje leer y un examen de lo que lean? Carlet, Michelle, y luego Susana y luego Aurora. O Carlete, no sé cómo se diga tu nombre. Michelle, ¿estás? Michelle Duarte. O sea, están conectados, pero no sé qué están haciendo entonces, si no me contestan, chicos. Sí, aquí estoy. ¿Qué recuerdas de la parte de gestión de dispositivos médicos que decía el artículo? Que requiere un mantenimiento y reparación, que se necesita un soporte para casos de emergencia, y de casos de riesgo. Sí, chicos, pero solo me están leyendo solo los subtítulos. Ok, Susana. Bueno, yo recuerdo de esa parte que hablaba un poco de que aún antes de comprar el equipo tienen como etapas en las que analizan todos los requerimientos que tienen, qué equipos, o sea, si compran equipo, qué equipos van de salida y todas esas cosas. O sea, me llamó mucho la atención, no se me había ocurrido que se planeara tanto antes de comprar un equipo médico. Bueno, no hemos visto toda la parte de evaluación de la tecnología médica, pero uno de ustedes tiene su cámara prendida. Ni vemos bien y nada más estamos viendo cosas borrosas, chicos. Entonces apaguen su cámara. Entonces sí es fundamental que se haga una planeación de qué se va a adquirir. Entonces sí, el trabajo que se debe de realizar, pues lleva de varios pasos y debería de realizarse siempre. Si no lo va a hacer el hospital como tal, entonces pues lo puede hacer otra instancia que se encarga, por ejemplo, de comprar equipos si es por la parte de que se va a hacer distribución, por ejemplo, a varios hospitales. ¿Ok? Apaguen su cámara, chicos. La clase se está grabando, entonces ahí van a quedar grabados. Entonces está la parte de, ok, responsabilidad de dispositivos, revisar la planeación de áreas nuevas y de renovar estas áreas,
toda esta parte de verificar los dispositivos médicos y obviamente la parte de mantenimiento y reparación. ¿Qué les dicen sobre manejo de riesgos? Lucía Díaz. Ay, qué barbaridad, chicos. Pues llega muy retrasado mi audio. ¿Cuál es el detalle? Sí, Ricardo. Bueno, lo que yo más recuerdo de esa parte es que para el manejo de riesgo no solo se toma las medidas de precaución, sino también se toma en cuenta en caso de que se dé un mal uso al equipo. ¿Qué más? De que si no está afectando tanto al paciente como al operador. Okay. Y también de que si el equipo no está siendo mal usado, o sea, de que se esté usando para otro propósito que no sea en el beneficio, o bueno, en un beneficio profesional tanto para el paciente como por parte del personal. Ok. Les pongo la diapositiva de la evaluación para recordarles y aclararles. Les voy a mandar un cuestionario donde van a revisar todos los puntos de cómo se va a evaluar el curso y tienen que decir que ya lo conocen y que están de acuerdo, y si no están de acuerdo, pues escribir en que no están de acuerdo. ¿Ok? Quien no lo conteste, pues entonces es como mi forma de decir, ya sabías cómo se iba a evaluar. Entonces les voy a pedir que les voy a publicar un cuestionario y que todos lo tienen que contestar. Los exámenes van a ser escritos y orales, ¿ok? Entonces, las participaciones que yo les pida, las preguntas que yo les haga en clase, se las voy a tomar en cuenta. Voy a empezar a tener la lista y entonces va a ser un porcentaje de sus parciales. Y además va a haber parciales particularmente con 1 o 2 preguntas orales, ¿ok? Entonces, si se les pide que lean algo para la clase, pues la intención es que lo lean, ¿ok? Que lo revisen para discutirlo y que la clase sea más dinámica. Si no, pues obviamente yo paso la información del artículo a las diapositivas y eso es la forma en la que les gusta trabajar. El proyecto y tareas prácticas y exposiciones, ¿ok? Entonces les subrayo esta parte de forma oral. Las preguntas que yo les haga en clase se las voy a evaluar, ¿ok? Yo espero que de esa forma, pues se motiven a, si quieren tener una buena calificación o un buen porcentaje en esa parte de los parciales, pues si se les deja alguna actividad de leer, pues la realicen, ¿ok? La idea es si les dejo un artículo que lean, pues es que lo comentemos en clase, ¿sí? Ok. Dado que ya vieron pues los diferentes cuestiones, cómo les hacen hincapié en toda la parte de entrenamiento también, esta parte de que ya les había comentado que se llamaba un recall o on call, que en realidad que tiene que ver eso con la parte de entrenamiento y educación continua, y cómo de forma importante pues obviamente el departamento o este centro médico que tiene que ver con la cuestión de ingeniería clínica, pues también hace actividades de investigación, no solo se focaliza en solo la parte de gestión y mantenimiento y entrenamiento, tal vez que sería como lo más intuitivo, sino también
lleva a cabo actividades de investigación. Entonces ahí les menciona cómo es tanto el diseño, desarrollo o construcción de instrumentación especializada, que incluye todos los aspectos, incluyendo la parte electrónica, electromecánica, mecánica, ¿ok? Obviamente hay la etapa de que tiene que ser revisado y aprobado todo ese proceso de diseño. Como lo veíamos en la parte de diseño de equipo médico. Si se va a hacer algún tipo de modificación en un equipo médico, pues tiene que ser aprobado por la instancia adecuada para que esa modificación no genere principalmente algún daño en el paciente. ¿Cómo se van a, por ejemplo, hacer mediciones en el laboratorio? Es decir, la parte de investigación no tiene que ser solamente orientada al diseño de equipo médico. Sí debería de ser una buena parte de esa investigación dedicada a eso, al diseño y tal vez modificación de instrumentación o de tecnología médica. Pero también está la parte de realizar mediciones de laboratorio, es decir, involucrarse con la parte más clínica de que se realizan protocolos de adquisición en pacientes, de señales, de imágenes, etcétera. Y podría también el Departamento de Ingeniería Clínica involucrarse en esas actividades. Está toda la parte de también asistencia o colaboración en la escritura de para obtención de fondos, que es lo que le llaman grant, y obtener así financiamiento económico, porque obviamente la parte de investigación pues se necesitan recursos financieros. Entonces, tal vez aquí no sea tan común la parte de obtención de fondos, sí existe, no hay tantas, es decir, tal vez aquí sí hay, por ejemplo, empresas privadas que invierten, pero todavía no se da, por ejemplo, tanto la parte de que empresas privadas inviertan en esta parte de que se dediquen a generar desarrollo de tecnología. Pero en otros países sí sucede mucho. Pero aquí, por ejemplo, podría ser la parte de obtención de fondos, en este caso de gobierno. Y, por ejemplo, la escritura o la colaboración en la obtención de patentes, eso también sería importante. Y entonces, ligado con el desarrollo también está la parte de que mencionábamos, puede ser una modificación o una actualización del equipo o de la tecnología médica. Entonces, todas estas actividades son actividades. Maestra, como que se le cortó el audio. Sí, Ya no la escuchamos. Durante 10 segundos o 15 no se escuchó. ¿Ella me escucha? Sí, Ya, ahora sí. Sí, ya se escucha. Ya, maestra. Lo que les estamos viendo en comentaba, pantalla, ¿qué es? lo que están viendo es las diapositivas, una diapositiva sin, no estoy hablando de esa. Ok. Es que creí que también se había congelado. Perdón. Déjenme les pongo. Estábamos hablando de la parte de las actividades de investigación que podría ser un ingeniero clínico dentro de un departamento de ingeniería biomédica, y entonces habría que considerarlas de forma importante, que no solo es el diseño y desarrollo de tecnología médica, puede ser alguna modificación o alguna actualización de esa tecnología. Obviamente puede ser también el involucrarse para que esa actualización o diseño sea aprobado por las instancias que deben de o que se encargan de eso. Toda la parte de asistencia en protocolos de investigación en cuanto más a mediciones, por ejemplo, piensen que es un estudio donde
se adquiere a las mujeres embarazadas a lo largo de toda su gestación y las embarazadas tienen diferentes pues enfermedades adicionales, pensando a lo mejor que tratándolo de trasladar todas estas actividades a un ambiente de departamentos de ingeniería biomédica en México, que por ejemplo serían los institutos nacionales. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver como la estructura de un instituto nacional, incluso en el Instituto Nacional a veces falta el link entre el Departamento de Ingeniería Biomédica y las actividades de investigación. Hay departamentos de Ingeniería Biomédica de los institutos que sí llevan a cabo desarrollo de tecnología o alguna modificación, es decir, sí están generando esta parte de modificaciones y tratan de desarrollar tecnología médica. Pero hay otros institutos que el Departamento de Ingeniería Biomédica se queda en estas 5 actividades, ¿sí? A pesar de que haya un área de investigación que generalmente es más médica, a veces no se hace el link, incluso dentro de los institutos. Hay institutos con más años, digamos, de experiencia, que la gente ha querido participar más y que se les ha permitido también participar más. Y entonces, por ejemplo, si tienen su área de desarrollo enfocada en tecnología y en cosas muy relacionadas con la tecnología. Y obviamente va de la mano con toda la parte de investigación que hace el instituto. Entonces, en el sentido de realizar actividades o colaborar en mediciones que se llevan a cabo en protocolos, por ejemplo, clínicos, tienen que ver, piensen en este ejemplo que es a lo mejor el Instituto de Perinatología, donde las mujeres van, obviamente porque tienen alguna, es decir, su embarazo es de alto riesgo, y entonces o tienen diabetes, hipertensión, son obesas, tienen preeclampsia, etcétera, un montón de patologías, y la idea es ir registrando el desarrollo del feto y el bienestar de la mujer embarazada. Entonces a lo mejor tienen que hacerse varios estudios y a lo mejor se piensa que a la mujer se le va, se quiere evaluar cómo es su variabilidad, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, tanto de ella como de el feto, por ejemplo, si se le pone a caminar durante 15 minutos, ¿no? Y a lo mejor se empieza a incrementar la velocidad. Entonces, toda esta parte de tener la instrumentación adecuada y el espacio adecuado para realizar esas adquisiciones, podría en esas actividades involucrarse un ingeniero biomédico, ¿no? Con todas las adecuaciones posibles que se necesiten, tal vez en cuanto a espacios y a equipos, en cuanto a tecnología. Entonces, podría participar en esas actividades, obviamente también colaborar en la obtención de fondos económicos, en la generación de patentes, esas también serían actividades relacionadas con la investigación. Toda la parte de educación, pues obviamente hay programas, particularmente que ahí les ponen programas estadounidenses para realizar, por ejemplo, internados y certificaciones. Y entonces aquí en realidad se los ponen más hacia la parte del entrenamiento del propio departamento o los propios ingenieros biomédicos o ingenieros clínicos. Esta parte de educacional no la están poniendo tanto como la capacitación hacia el personal, sino cómo se tiene que estar educando de forma continua y actualizando de forma continua los involucrados en el cuidado de la tecnología y la generación de tecnología médica. Y obviamente actividades que están relacionadas con el cuidado del paciente, que es obviamente revisar que la tecnología esté bien. Por ejemplo, aquí les ponen una revisión inicial, una inspección inicial, una prueba, equipo de seguridad, revisar que la operación sea adecuada, todo lo que mencionaba, ¿no? Los procesos
de compra, tener cuidado con los archivos de la tecnología, tanto como archivos históricos de, por ejemplo, qué mantenimiento se le han dado a los equipos, como la parte de manuales. Eso es importante. Se tienen que tener los manuales de usuario y de servicio de la tecnología médica. Y obviamente varias actividades que son, por ejemplo, obviamente resolución de fallas, la parte de supervisar instalaciones, planear áreas, si va a llegar una tecnología nueva, como debe de ser el área donde se va a instalar ese equipo, realizar mantenimientos preventivos, esta parte de obviamente realizar reparaciones y a veces que se requiera la actualización de equipos. Y así les mencionan varias actividades, por ejemplo, el manejo de riesgos y el asegurarse de que se cumplan estándares de calidad. Entonces eso es muy importante, que se tengan los procesos indicados para que se pueda comprobar que la tecnología médica tiene una calidad adecuada para su funcionamiento. Entonces, yo espero que con esa lectura les quede cada vez un poco más claro de qué actividades o todas las actividades que puede hacer un ingeniero biomédico dentro de un hospital y que no se limitan a solo la parte de reparación, ¿no? Reparación de equipo, no, es un ingeniero clínico no solo hace reparación de equipo médico. De hecho, por eso estaba la diferencia entre técnicos y ingenieros biomédicos. Un ingeniero biomédico puede hacer reparación, pero si solo se queda haciendo reparación, entonces está haciendo el trabajo de un técnico, ¿ok? Entonces eso quédenselo grabado. Si en algún momento llegan a un hospital y lo único que se dedican es hacer reparación, algo está ahí. Y no es que toda la culpa la tenga el sistema, ¿no? También ustedes tienen que intervenir. Si son solo las actividades que me están asignando, entonces tengo que ver qué más puedo hacer, tengo que proponer, principalmente, por ejemplo, para tratar de disminuir ese número de reportes. ¿Cómo trato de disminuir ese número de reportes? Con una adecuada capacitación, con una adecuada evaluación de la tecnología, es decir, que la compra de refacciones se haga de forma adecuada, que la calidad de las refacciones sea de forma adecuada, que esa compra se haga con el tiempo adecuado y no cuando la voy a comprar cuando el equipo ya se descompuso. Es decir, en lo posible tratar de tener un stock de refacciones que generalmente se utilizan. Porque si yo me espero a que el equipo se descomponga, obviamente, a menos de que el proveedor sea buenísimo, pues me va a dar tener la refacción el mismo día o al siguiente día. Pero ¿qué es lo que va a suceder si es una refacción con mucha demanda, por ejemplo? Pues no va a ser al siguiente día, entonces el equipo va a estar parado. Entonces por eso digo que en lo posible, porque otra vez no es solo el trabajo de un individuo y decir quiero comprar 10 refacciones de estas y te dan el recurso económico para hacerlo, no. Pero obviamente eso se dialoga, se demuestra y entonces por eso quiero que se les quede muy grabado esa parte de si solo están haciendo reparación y ustedes no, es decir, están cómodos y no se quieren mover de ahí, entonces no están haciendo el papel de un ingeniero biomédico. Entonces, tratando de evaluar estas actividades de tener una gestión adecuada del equipo médico, vamos a hablar de las actividades que tendría que tener el inventario o la información que debería de tener el inventario. Podríamos dividirlo en información general del equipo. ¿A qué me refiero con información general del equipo médico? Pues a lo mejor, o sea, cosas muy básicas como el nombre del equipo, ¿sí?
Es decir, eso tiene que ir en el inventario. Su número de serie, eso es importante, ¿no? Porque van a tener ventiladores de la marca CareFusion, modelo, por ejemplo, Avea, modelo Vela, y entonces, ¿cómo los diferencio, no? Y tengo 10 Vela y 15 Aveas, por ejemplo. Entonces, es el número de serie, es el modelo, es decir, esas son características muy particulares del equipo. ¿Qué otra característica muy particular podría faltar? Una breve descripción. Piensen que el inventario, vamos a ir pensando en su proyecto, ¿no? En cosas que yo puedo tener en papel y que puedo tener en un registro y que eso me va a hacer, yo quiero, por ejemplo, voy a revisar, soy nueva y me dicen, este es tu inventario. ¿Qué me gustaría que el inventario tuviera? ¿A qué te refieres con una breve descripción del equipo? O sea, si es un monitor de signos vitales, ¿qué diría? O bueno, o sea, ¿mide signos vitales y las variables que mide? ¿O a qué te refieres con una breve descripción? Sí, pues yo creo que lo que hace o cómo es el equipo en general. Esto lo debería de saber, ¿no? Entonces, normalmente piensen que su inventario es una tabla, ¿no? Donde tienen equipos y tienen la información. Entonces, si me pongo a ver la descripción general del equipo, no, esa información no va. Van, por ejemplo, los manuales. Pueden ir a lo mejor en un inventario muy sofisticado, tener un link al manual, pero esa no es información general del equipo médico, o sea, es como información a lo mejor no general, pongámosle básica. ¿Qué más iría ahí, Alfredo? ¿Se me ocurre el costo del equipo? ¿Eso sería básico? No. ¿Pudiera ser una descripción muy breve de para qué es? Ay, chicos, pongan atención en la clase. Eso lo acaban de decir su compañera, ¿no? Ah, perdón, te lo entendí mal. César. César Alan. ¿Me escucha, doctora? Sí. Lo que encontré es que también puede ser la marca, el número de inventario, puede ser su clasificación por riesgo. A ver, pensemos, pongan atención en lo que les estoy diciendo. No les estoy preguntando qué encontraron. De su lista que encontraron, ¿cuál es la información básica del equipo médico? El número de serie, podría ser que ustedes tengan adicional el número de inventario, pero eso sería, desde mi punto de vista, innecesario. O sea, si tiene número de serie, lo identificas con el número de serie. Entonces, el número de inventario sería algo que no sería necesario. ¿Por qué? Porque ya lo estás identificando con el número de serie. Es decir, tener tu número de serie y aparte un número de identificación, o sea, debo de tener la mayor cantidad de información posible del equipo, pero no información redundante. Entonces, si yo ya tengo un número con cual decir, este número es único para este equipo, ¿para qué le pongo otro número único? Entonces, sería suficiente, por ejemplo, con el número de serie. Ok, entonces siendo así, pues algo que sí se me haría muy importante sería la localización. O sea, Exacto. ¿dónde se localiza dentro del hospital? Exacto. La localización del equipo, por ejemplo, el área del hospital. Eso sí es básico, ¿sí? ¿Qué otra cosa sería básica? Lázaro. Sería el estado, si está operativo o en desuso. Ok. O si no, antes de pasar a ese tipo de cosas, también venía el proveedor de compra. No, eso no es básico. No, ok. Estado actual, digamos que solo es, digamos, operativo
o, es decir, está funcionando o está fuera de uso, ¿no? Es decir, está parado porque o no está la instalación adecuada o no lo han venido a instalar y yo no lo puedo instalar porque lo tiene que hacer la empresa o porque está descompuesto, ¿sí? Eso es fundamental. Yo tengo que saber si funciona o no funciona. Básicamente es, ¿funciona o no? ¿Qué otra cosa sería básica? Giancarlo. Es por ejemplo, los servicios que se le tienen programados y los que ya fueron realizados. O sea, eso venía como en una tablita. Eso sería básico. O sea, digamos que básico es como para saber qué equipo es, dónde está y funciona. Entonces, ¿creen que haga falta algo en información básica del equipo médico? Tal vez la fecha de compra. ¿Por qué sería básica? Porque sabríamos cuánto tiempo tiene en el hospital funcionando. No necesariamente. Yo lo pude haber comprado en el 2000 y empezó a funcionar en el 2002. Ok, entonces, ¿de cuándo empieza a funcionar en el hospital? Podría ser, por ejemplo, horas de uso, que sí estaría bien que lo tuviera, pero eso ya es como información más detallada. Entonces, información básica, por el momento dejaríamos estas, ¿ok? Maestra. Sí. Yo también tengo, bueno, encontré sobre el tipo de equipo y que hay como tal una nomenclatura que clasifica los tipos de equipos médicos, entonces siento que igual sí podría ser información relevante. Si los tuvieran clasificados, por ejemplo, como COFEPRIS, podría ser. Generalmente no va a estar clasificado así porque podría variar un poco, pero a lo mejor sí en cuanto a... Vamos a ir viendo eso, cómo hay clasificaciones de equipo, por ejemplo, desde para darles mantenimiento, también la parte de seguridad, y entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, si es de soporte de vida, que va a tener una asignación más alta, es decir, yo me voy a preocupar porque los equipos de soporte de vida estén funcionando adecuadamente. Y ahí podría haber otras otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, de diagnóstico, de tratamiento, etcétera. Entonces, esa parte tal vez sí sería fundamental. Entonces, ahora vamos a empezar a decir qué más lleva y tratar de organizar esa información. Doctora. Sí. En información básica no entraría también la cantidad disponibles, o sea, cuántos tengo de dicho aparato o de dicho lo que se requiere. Número de equipos, pero ahí eso ya es en forma general. Ahorita estamos hablando de, por ejemplo, de un equipo individual. Ahorita vamos poniendo información que obviamente dentro de mi inventario yo debería de poder, por ejemplo, si pensamos en un sistema automático, yo debería de poder entrar a mi interfaz y decir, quiero buscar este número de serie. Entonces, ¿qué información básica debería de tener? Esta. Pero, por ejemplo, quiero buscar cuántos ventiladores de esta marca particular hay en el hospital. Y entonces ahí sí entraría el número de equipos. Pero de forma individual, esta sería la información, ¿no? Ahora sí, sería el número de equipos, pero obviamente cuando ya hablo de número de equipos, estoy haciendo referencia a que estos números de equipos no van asignado a este número de serie. ¿Ok? ¿Qué otra información? Por ejemplo, ahora sí, antes que enfocada, por ejemplo, a toda esta parte
de compra, que es, muchas de estas dicen compra, vamos a enfocarlo en el programa de mantenimiento, ¿ok? ¿Eso creen que vaya en el inventario o que no vaya? Perla, ¿crees que vaya? ¿O qué quieres decir? Yo de lo que había encontrado de mantenimiento es de que es importante recalcar quién es el responsable. ¿El responsable de qué? El responsable del mantenimiento del equipo, aquel que es quien es el encargado de darle seguimiento. Ok, hay varios mantenimientos. Entonces, generalmente está difícil que una persona sea el encargado de darle mantenimiento siempre a ese equipo, va a estar difícil. Entonces, no es así, más bien es quién le hizo, por ejemplo, el último mantenimiento, eso sí, pero que haya un responsable. A lo mejor hay un responsable por área, si es un departamento de ingeniería biomédica muy grande, o a lo mejor obviamente el responsable, pues ¿quién va a ser siempre? El jefe. Si nada más hay un ingeniero biomédico, pues el responsable ¿quién va a ser? Aunque la empresa le dé mantenimiento al equipo, el responsable pues es el ingeniero biomédico. Entonces, más que el responsable de que le dé siempre mantenimiento al equipo, es quien le dio el mantenimiento pasado, pero no como, o sea, el quien le dio tampoco es tan relevante. ¿Por qué no es tan relevante? ¿O por qué sí es relevante? ¿Por qué sí es relevante, Perla? ¿Por qué quieres saber quién se lo dio? ¿Quién? Bueno, de lo que había encontrado es de que sobre esa persona, o pues sí, como usted menciona, esas personas, principalmente el jefe, es de quien tiene la responsabilidad de realizar más que nada el mantenimiento como programado y bueno, o sea, checar de que continuamente ya sea el proveedor o alguien dentro del departamento sea quien le esté dando atención a esa parte, ya sea que necesite pues mantenimiento correctivo. O sea, pero ¿por qué quién? O sea, ¿para echarle la culpa? Bueno, no tanto así, pero sí, creo que podría ser importante como para saber a quién acudir específicamente por un equipo. No, de hecho, por ejemplo, si el departamento funcionara de forma adecuada, si todos hicieran su trabajo, si hubiera múltiples recursos, múltiples herramientas y muchos ingenieros, el quién no debería de importar. El quién no. Porque querría decir que cualquiera de mi equipo de ingenieros biomédicos hizo un buen trabajo. O sea, me va a importar el quién cuando le quiero echar la culpa. No debo de querer echar culpas pensando que todo funciona de forma ordenada. Entonces el quién sí es importante, pero es información que va a venir dentro de otro conjunto de información. Entonces dentro del mantenimiento, ¿qué sí es relevante? Más que quién. O sea, difícilmente va a haber una responsable, por ejemplo, este monitor de signos vitales, tú firmas tu contrato y todos estos 10 monitores, estos 10 ventiladores, estos 10 máquinas de anestesia, tú te vas a encargar todo el tiempo que estés aquí de ellos. No, así no funciona. ¿Por qué? Pues porque no, esos equipos no siempre son los que se van a descomponer y entonces si se descompone el otro que no es mío, no lo voy a reparar. Si mi compañero está ocupado, no lo voy a reparar porque no es el que me toca, no. Entonces, generalmente no hay un ingeniero que va forzosamente a encargarse de ese equipo. Puede haber que tú como ingeniero, como les decía, a lo mejor eres el encargado del área. Por ejemplo, a ti te toca revisar quirófanos. Entonces llegas y tienes que, antes de que los quirófanos empiecen a funcionar, tú tienes que dar tu recorrido y ver que todo lo que va a funcionar en el quirófano funcione adecuadamente. Si algo no funciona, tú tienes que ir, etcétera. Entonces, ok, sí, eres el encargado del área de quirófanos. Pero si algún equipo, si se descompusieron 2 ventiladores y un monitor de signos vitales,
Eso no quiere decir que forzosamente tú los tengas que reparar. ¿Sí? Probablemente alguien más te pueda ayudar. Entonces, si te ayudan y a lo mejor tú firmas la orden de servicio, ok, pero a lo mejor pues, sería injusto que si alguien más te ayudó, tú firmes la orden de servicio, ¿no? La va a firmar quien lo hizo. ¿Por qué? Porque es su trabajo y además porque él se hace responsable del trabajo. A menos que si te ayudó a una parte y tú lo verificas y lo terminas, ok. Entonces, el quién importa, pero eso viene en la orden de servicio. Y depende de que si fue un servicio, depende de qué tipo de servicio fue. ¿Ok? Estefanía. Bueno, yo creo que importa más el cuándo se hizo el mantenimiento, o sea, la fecha de actualizaciones. Y también a lo mejor algunos requisitos o especificaciones que tenga cada equipo que esté en el inventario. ¿Cómo qué especificaciones? No sé, por ejemplo, qué tipo de alimentación necesita, o si es que pues sí, creo que más que nada esa. Y ¿cuál más? Ok, no es tiempo de estar pensando. José Manuel, fecha del último mantenimiento preventivo, correctivo de los dos, ¿qué piensas? Hablo de la fecha de último mantenimiento o lo que yo pienso que iría en un programa de mantenimiento. A ver, bueno, dime lo que piensas. Yo creo que en un programa de mantenimiento iría las piezas de cambio que necesita un equipo. Por ejemplo, un equipo que ocupe filtros, qué clase de filtro ocupa y cuándo fue la última vez que se le hizo. Es que, por ejemplo, puede ser que en un mantenimiento preventivo tú le cambiaste una válvula, pero también puede ser que en un mantenimiento correctivo tú también le cambiaste la válvula. Entonces, más bien aquí podría ser como refacciones y consumibles de más uso. Eso sí podría ser un informe. Esa no es súper relevante. Entonces vamos a dejarla como al último. Porque esa información va, por ejemplo, algo que no me han dicho, que es las órdenes de servicio, ¿no? La orden de servicio es un documento que recaba información básica del equipo, es decir, todo esto. El nombre del hospital, etcétera. Luego, qué tipo de mantenimiento es, si es preventivo o correctivo. Hay otro tipo de mantenimiento, a veces sí se hace y a veces no. ¿Y qué se le hizo? Aunque sea preventivo, ¿qué se dice que se le hizo? Los pasos. Después, correctivo, obviamente, se explica cuál fue la falla, qué revisiones se hicieron y qué se hizo para corregir la falla. Y viene también especificado si se cambiaron partes, sea consumibles o refacciones. Y viene la firma de quien hizo el mantenimiento y viene la firma de quien es el responsable del equipo, el responsable médico, que puede ser un médico, puede ser una enfermera, un técnico, por ejemplo, a lo mejor en inhaloterapia, el encargado del área de inhaloterapia, él también puede firmar, depende del área, pero siempre va a haber un responsable del equipo médico por área. Él firma y él tiene la responsabilidad de verificar que el equipo funcione. Entonces, ustedes en su inventario, lo ideal es que, por ejemplo, igual pensando de forma, en un inventario ideal, que no tuviera, o sea, aunque también podemos tenerlo eso en papel, yo debo de tener acceso
a todas las órdenes de servicios. Debería tener una carpeta por equipo donde tengo mis mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Cómo se les ocurre organizarlos? Así, si le hice un preventivo y luego le hice 3 correctivos y luego le hice el otro preventivo, así en ese orden, es decir, el último que veo o el primero que veo, es decir, van en orden cronológico, o cómo se les ocurre organizarlos, pensando en que tienen un registro en papel. Los que levantan la mano, ¿me quieren decir algo más? César y Giancarlo. También encontré 2 cosas que se llaman interno y externo, que interno pues era el departamento de ingeniería biomédica del hospital, que está a cargo de ese equipo médico, y externo es la empresa pues que se contrató para es el equipo. Y esto entraría dentro del mantenimiento, porque está obviamente ligado, que podríamos decir si es propio o como dato, si ya se conoce. Ok. Giancarlo, ¿quieres decir otra cosa? Sí, respondiendo a la pregunta de la fecha del último mantenimiento, pienso que debe ser preventivo y correctivo, porque pues ya sea, pues sí, o sea, para saber cuándo fue lo último que sucedió con el equipo. Y en refacciones y consumibles considero que sería más útil saber si se usó una refacción que se tenía o se tuvo que comprar. Bueno, aquí nada más es como a lo mejor especificar cuáles. O sea, por ejemplo, tener una lista de refacciones que continuamente se cambian, pero aquí más bien como refacciones y consumibles de más uso, yo no lo pondría, porque ¿de qué me sirve saber que se utilizan mucho? Lo que me interesa saber es si las tengo. Entonces, aquí dentro de su inventario del equipo puede haber como un subinventario de refacciones. Entonces, aquí más bien, podrían ustedes tener una lista, ¿no? Por ejemplo, de cuáles son las refacciones y consumibles de más uso. Y ya. Y a lo mejor eso les podría ayudar para planear sus compras. Pero, más bien aquí es refacciones, y entonces aquí es cantidad, tipo y cantidad. Y también consumibles, pero son los que ustedes tienen. Ahora, ¿por qué digo que este sería un subinventario? Porque yo puedo tener, por ejemplo, brazaletes para medir la presión, pediátrico y adulto. Generalmente pueden intercambiarse entre diferentes marcas de monitores de signos vitales. A veces son truculentos y no. Pero en general se pueden, es decir, podría yo comprar el brazalete no necesariamente de la misma marca. Y entonces, por ejemplo, aquí que yo tengo en stock, ¿no? En los 2 casos. Entonces, aquí yo tendría que tener ahorita me paso a la otra página. Tendría que tener, por ejemplo, dentro de mi inventario, un botoncito que me diga refacciones. ¿Qué refacciones del monitor de signos vitales tengo? ¿Y qué consumibles del monitor de signos vitales tengo? Ajá. Y si no tengo, entonces aquí tendría que tener información del proveedor. ¿Ok? Entonces, obviamente, por ejemplo, esta información es como otro inventario, porque a lo mejor, si estoy hablando de los brazaletes, pues me va a salir el mismo número de refacciones, el mismo número de brazaletes para todos o la gran mayoría de monitores de signos vitales que tenga dentro del hospital. Entonces, esto sí es importante y me va a servir para dar mantenimiento.
¿Por qué? Si me toca mi mantenimiento preventivo y tengo que cambiar algún filtro de un ventilador, tengo que ver si lo tengo. Si no lo tengo, tengo que comprarlo, ¿no? Entonces tengo que ver si lo tengo y planear en ese sentido. Aunque yo ya tenga una planeación, un calendario de preventivos, si no tengo la refacción, pues aunque me toque el mañana, si no tengo la refacción, no voy a poder dar el mantenimiento mañana, ¿no? Entonces esta lista de refacciones y consumibles de más uso podría ser útil, pero solamente como para planear compras, pero esta información pues ya la tengo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que de preferencia, si yo tengo refacciones vamos a ponerle almacén en español. Si yo tengo refacciones y consumibles en almacén, pues es porque son las que se utilizan más, ¿ok? Aquí fecha de último mantenimiento preventivo y correctivo, como decía, si las acomodo en papel, pues una opción sería así, en orden cronológico, pero sería más fácil si las en orden cronológico, pero las tengo separadas. Entonces es igual en su, por ejemplo, interfaz de gestión automática, tienen su lista, su inventario. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque ya van a empezar con su proyecto, ¿sí? Entonces, toda esta información ya la tienen que ir pensando cómo la van a ir plasmando en su proyecto. Ahorita, y cuando acabe la clase empezamos a platicar. Les voy a poner en escrito su proyecto, pero les voy a empezar ya a dejar que empiecen a iniciar con su proyecto, para que entonces tengan todo el semestre básicamente para desarrollar. Entonces, yo estoy pensando en mi interfaz, en mi sistema que voy a crear, entonces aparece mi número de serie, entonces va a haber una sección que dice preventivo y otra sección que dice correctivo. Cuando, por ejemplo, le oprimo a preventivo, a lo mejor ahí me manda otro menú y ahí dice la fecha del último preventivo y a lo mejor tengo el enlace a la orden de servicio. Y en la orden de servicio, pues va a venir quién hizo el mantenimiento, en caso de que esa información sea relevante, que generalmente no es, a menos de que sea para culpas. Y la otra que sí es importante es, por ejemplo, si en el preventivo se cambió alguna refacción, que era lo que comentábamos, a lo mejor hago 2 preventivos al año y una vez al año le tengo que cambiar el filtro. Pero a lo mejor en el primero le tocaba, pero no había y no estaba tan mal, y entonces yo consideré que se lo cambiaba en el segundo. Entonces esa información la debo de ver. Ahora, pensando de forma global, esa información de la orden de servicio, yo debería de tener forma de sacarla de la orden de servicio y mandarla a otra parte de mi interfaz, a donde quisiera enviar esa información de mi orden de servicio. O sea, esa información de la falla, por ejemplo, la información de las refacciones o consumibles que le coloqué, a dónde lo quisiera mandar. ¿A dónde creen que sería útil enviar esa información? ¿Al proveedor? ¿Al proveedor? ¿Por qué? Porque nos puede dar como que indicaciones o ayudar con la obtención de alguna refacción debido a que es el que distribuye. El proveedor no nos va a hacer nuestro trabajo. El proveedor nada más te vende. No. O sea, dentro de su sistema, o sea, piensen que estas actividades son las que hace un ingeniero dentro de un departamento de ingeniería química. Y un sistema de gestión les debe ayudar a realizar todas estas actividades. ¿Sí me entienden la pregunta o no entienden la pregunta? Entonces, de mi orden de servicio, yo puedo tener mi orden de servicio escrita, la escaneo y la subo a mi sistema. Y entonces cuando voy a ver el equipo tal con número de serie tal y veo
mantenimiento preventivo, esta es la última fecha, y ahí tengo un link para ir a ver su orden de servicio. Y también tengo otro link de mantenimiento correctivo, la última fecha, y tengo el link para ir a ver su orden de servicio. Podría bastar así, pero uno ideal, además mi orden de servicio escaneada, yo como gestor de mi sistema, podría ser muy sofisticado. Podría escanear la información y esa información la pasa a texto y ahí me dice, separo qué refacciones y qué consumibles de forma automática se usaron, o de forma manual yo digo, se instalaron estas refacciones y estos consumibles, y esa información de qué se instaló debería de alimentar a mi inventario de refacciones y consumibles, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner como estos inventarios de refacciones y de consumibles serían como pequeños subsistemas aparte, ¿sí? Entonces, esta información de la orden de servicio de forma ideal, por ejemplo, si yo instalé un filtro y en mi inventario de refacciones tengo 10 filtros, instalé mi filtro, entonces cuando estoy descargando mi orden de servicio, le pongo ahí filtro, y entonces en automático ese filtro que instalé, ya no voy a tener en mi inventario de refacciones 10, voy a tener 9. Eso sería lo óptimo. ¿Ok? ¿Eso sí lo entienden? ¿Por qué sería lo óptimo? Porque si no, yo, ese inventario de refacciones, pues nada más está, yo tendría que hacerlo manualmente. Lo óptimo sería que en automático se hiciera eso, por eso es un sistema de gestión automático. Entre más yo piense en su diseño óptimo, más me va a facilitar la vida. Si no pienso en un diseño óptimo, pues casi va a ser como tener todo en papel, nada más que ya está en la computadora. Entonces, ese tipo de cuestiones quiero que las empiecen a visualizar, porque ustedes van a tener que hacer la propuesta. Yo les voy a dar la información y les voy a dar muchos ejemplos de forma óptima, pero ustedes son los que lo van a tener que implementar. Entonces, por ejemplo, si no logran la propuesta óptima, tienen que buscar alternativas y tienen que saber defender que su alternativa es viable, porque yo voy a tratar siempre de ponerles peros, ¿no? La idea es que aprendan a justificar sus propuestas. Entonces, algo que falte en el programa de mantenimiento, me voy a pasar acá para seguir escribiendo. ¿Creen que falte algo o ya sería todo? ¿Sería todo? Abraham, sí. También sería relevante el periodo de garantía del equipo. A lo mejor esa parte las vamos bueno, propio como dato. Aquí no les expliqué eso de propio como dato. Como me voy saltando de información, si se me olvida una, me regresan, porque luego me voy y me voy y me voy. Les voy a explicar lo de propio como dato antes que se me olvide. Entonces, propio es que el equipo lo compró el hospital y el hospital es el encargado de darle el mantenimiento, o a lo mejor tiene un proveedor también de mantenimiento, ¿ok? Entonces, aquí en propio como dato también, por ejemplo, debería de, sí, a lo mejor podemos aquí ponerlo como garantía. ¿Por qué? Si está en periodo de garantía, normalmente el Departamento de Ingeniería Biomédica no le hace nada, ¿sí? O sea, si tiene alguna falla, si está en garantía, debe de tener la empresa. Si está, por ejemplo, si existe un contrato de mantenimiento, aquí el equipo podría ser propio, ¿sí? Aquí podría ser también de los dos tipos. Generalmente los comodato es
yo empresa te doy el equipo, pero me tienes que contratar todo. O sea, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, correctivo, refacciones, consumibles, todo me lo tienes que comprar a mí. Servicios y bienes, materiales. Y entonces tú tienes el equipo, pero pues yo tengo la ganancia de todo lo demás, servicios y que me compras refacciones, etc. ¿Ok? Entonces, generalmente los equipos de comodato pues van a tener su proveedor de mantenimientos, que generalmente es la empresa que lo está prestando o una empresa ligada o relacionada. Ahora, eso no quiere decir que el equipo sea del hospital y que además tenga un contrato de mantenimiento. ¿Por qué será eso? Porque a lo mejor es tecnología muy sofisticada o que requiere mucho equipo de medición y de prueba que yo como ingeniero biomédico no tengo. Y para hacer, a lo mejor sí sé dar el mantenimiento, pero no tengo el equipo. Y entonces lo tendría que estar rentando o lo tendría que estar comprando. Y no quiere hacer eso los jefes. Y entonces, ¿qué se hace? Se contrata una empresa para que se dé el mantenimiento. Entonces, muchas veces, ¿por qué se contrata una empresa para el mantenimiento? No siempre significa que yo como encargado no sepa. Muchas veces está relacionado. Lo ideal también, desde mi punto de vista, es que los jefes deberían de haber pasado antes por una etapa de dar servicio y conocer el equipo. ¿Por qué? Porque así sabes a qué te enfrentas, a qué se enfrentan tus ingenieros, y eso te va a dar una idea más clara del panorama de la cantidad de trabajo que tienes. Es igual en una empresa, alguien que se dedica a vender o alguien que es especialista de producto, también desde mi punto de vista, antes debe haber pasado por servicio. Y eso va a enriquecer mucho al ingeniero que se dedica a las ventas o al especialista de producto, ¿sí? Porque ya lo conoce, ya sabe que por dentro, ya sabe cómo funciona, cuáles son las fallas más comunes, cuáles son sus ventajas, y eso le va a ayudar a hacer un mejor proceso de venta y obviamente un mucho mejor especialista de producto. ¿Qué es un especialista de producto? ¿Alguien sabe? Diana, ¿qué quieres decir? Bueno, era un comentario sobre que también encontré y que podría ser relevante, por ejemplo, lo de lo que son calibraciones, porque, bueno, aquí en el documento que tengo dice que sirven como referencia para solucionar problemas del equipo y pues también permite visualizar si se cumplieron los plazos de la calibración. Entonces puede ser relevante igual para si presenta alguna falla el equipo, para averiguar la posible causa, ¿no? Podrían tener ustedes, sí, digamos que yo lo estoy considerando eso dentro del preventivo. Podría ser que ustedes tienen un rubro de calibración que sería bueno, y entonces, por ejemplo, generalmente en el preventivo se dan calibraciones. No en todos, pero por ejemplo, a lo mejor una vez al año se dan calibraciones. Y a lo mejor son varias cosas que se tienen que calibrar, y a lo mejor no, unas se dan en el primer preventivo y otras en el segundo preventivo. Entonces, aquí podría estar incluido la calibración. Bueno, ahorita que hablemos del preventivo hablamos de eso. Pero también cuando se hacen correctivos y falló, por ejemplo, la celda de oxígeno de un ventilador, se instala y se debe de calibrar la celda de oxígeno, ¿ok? Entonces, aquí en calibración, aquí podrían sí tenerlo como aparte, pero no va a ser uno de sí y no. ¿Por qué? Porque se pueden calibrar varias partes. Entonces, yo esta información también la voy a dejar en azul porque esta información podría estar contenida aquí. Es decir, en ambos tipos de mantenimiento yo puedo calibrar, en el preventivo y en el correctivo, y obviamente en la orden de servicio dice, se realizó calibración de celda de oxígeno, de sensor de flujo, etcétera, ¿sí? Pero bien podrían tener un rubro que dice calibración y entonces dice, aquí sería más complicado porque entonces tendrían que tener igual otro menú que dependiendo del equipo de todo lo que se le tiene que calibrar y a lo mejor la última fecha en que se hizo la calibración. ¿Sería útil? Sí, pero obviamente
es más, en cuanto a implementación, sería más complicado. Y esa información está dentro de la orden de servicio. Entonces, eso es, podría ser útil que esté aparte, pero obviamente está dentro, está aquí y obviamente va aquí. ¿Quieren que les ponga que va en la orden de servicio o asumo que ustedes van tomando notas, verdad? ¿Quieren que se los ponga? Sí, por favor. Ok, repítanme que iba en la orden de servicio. ¿Qué iba? Lubricación. Lubricación, ¿no? ¿No? Podría ser que sea una etapa, no es que todos los equipos necesiten lubricarse, ¿no? No. No lo consideraría. Ah, no, eso como un era paso. ya en las actividades. ¿Qué va en la orden de servicio? Aurea. ¿Qué dijimos que iba? El tipo de mantenimiento, si es preventivo o correctivo, si es correctivo, cuál fue la falla y cómo se reparó, si se cambiaron partes, qué se cambió, la firma del que lo reparó y la firma del responsable del área donde está el equipo médico. Y datos del equipo, o sea, todos los básicos, la falla, obviamente con la falla, o antes es el tipo de mantenimiento. Si fue correctivo, se indica la falla, refacciones consumibles instalados. Si se hizo calibración. Y obviamente responsables. Donde el que hizo el servicio y el del equipo, ¿no? Entonces, de servicio y área. ¿Ok? De forma muy general. ¿Alguna otra cosa que creen que vaya en mantenimiento? Bueno, y entonces puede ser propio o como dato. Entonces, si está en contrato de mantenimiento, no importa que alguien más le dé el mantenimiento, yo debo de tener registrado cuándo se le dio el último mantenimiento y en este caso, contrato de mantenimiento, obviamente tengo que tener los datos del proveedor del servicio de mantenimiento, ¿ok? Entonces, algo que se les está pasando muy importante del programa de mantenimiento, a ver si me lo dice. Puedo tener mi empresa que me da el mantenimiento al equipo y entonces aquí en la fecha del último mantenimiento, cuando yo veo mi orden de servicio, pues no va firmada por alguien de mi equipo, sino va firmada por una empresa, ¿ok? Cuando es de una empresa, entonces ya lleva más firmas, porque es el responsable del área, el responsable que hizo el mantenimiento y el responsable del departamento de ingeniería biomédica. Entonces tengo que saber, por ejemplo, si ese equipo está en contrato de mantenimiento. Es decir, puede ser propio y tener un contrato y decíamos, puede ser que si no, yo no sepa y no tenga en mi equipo alguien que tenga el conocimiento para darle el mantenimiento a ese equipo, entonces tendré que tomar medidas como capacitaciones, etcétera, para en un corto plazo yo darle ese mantenimiento, o puede ser que yo no tenga el equipo de medición adecuado. Cuando empecemos a ver algunos ejemplos de mantenimientos, hay varios equipos que me permiten corroborar que el funcionamiento es adecuado y algunos son indispensables. Entonces, para que el equipo su mantenimiento sea de forma adecuada, pues tendría que tener ese tipo de equipo de prueba y si no lo tengo, pues sería estar engañándome a mí y a la institución de que le estoy haciendo el mantenimiento. Entonces, en esos casos, por eso se tienen contratos de mantenimiento. Y si el equipo está en garantía, si tiene alguna falla, le tengo que hablar. Aquí en este caso sería también el proveedor de compra, ¿no? Y aquí este es el proveedor de servicio. Y entonces, se dan cuenta, tengo que tener los datos del proveedor y obviamente su teléfono, etcétera. Tengo que poder accesar a esa información de forma muy rápida. ABI
¿qué se me está pasando para el mantenimiento? Sí, bueno, en la orden de servicio también iría en la parte de descripción las actividades que se le realizó al equipo, como las inspecciones generales, Sí, pruebas de digamos desempeño. que estamos diciendo, o sea, lo estamos asumiendo, el tipo de mantenimiento, entonces si es un preventivo, va a su descripción, si es un correctivo, va a su descripción, ¿sí? Y bueno, el equipo que se utilizó para darle mantenimiento, multímetros, osciloscopio. No, generalmente en una orden de servicio no ponen, use un multímetro, no. Se dice, por ejemplo, que realizaron pruebas de seguridad eléctrica y los resultados son estos. Por ejemplo, en un desfibrilador se realizó la prueba de descarga y la energía integrada, no, la energía que me entrega el equipo de prueba es esta. No se dice ni siquiera la marca con la que se hizo, etcétera. No, eso no es necesario. Lo que te importa son las mediciones. Las mediciones sí se dicen, pero el equipo que utilizan para hacer el mantenimiento no se dice. ¿Qué me falta? De los que están levantando la mano, ¿me van a decir qué me falta o me van a decir algo adicional? A ver, César. Bueno, yo sí iba a decir, por ejemplo, ¿qué pienso que podría faltar? Algunas observaciones tal vez, por ejemplo, en un mantenimiento de que los filtros estaban sucios, necesitaban cambiarse, pero no había y se... Y te entrega así. ¿Mande? ¿Y así lo entregó? O tal vez, bueno, podían aguantar todavía más tiempo. Sí va a haber situaciones a las que te enfrenten así, pero pensemos ahorita en una forma ideal. Esto debería de especificarse en la orden de servicio. Es que es igual, si pongo como todos los submenús, así de observaciones, pues no voy a acabar nunca, ¿no? Eso viene en la orden de servicio. Si en su orden de servicio faltó una refacción, lo ideal y lo ético debería de ser que, por ejemplo, se debía de cambiar el filtro, pero no había y entonces a lo mejor solo se limpió. Eso debería de ser descrito. Ahora, si ustedes son los que le están dando mantenimiento, por ejemplo, piensen si ustedes son el cliente, o sea, si ustedes son la jefa de enfermeras o el médico. Ahora yo soy la jefa de enfermeras, por ejemplo, y ustedes me dicen, es que le tenemos que cambiar el filtro, pero no hay, pero se lo limpié. Yo soy una jefa de enfermeras muy exigente, y entonces les digo, no te firmo. Así de, no, pero es que no hay, que no sé qué, no te firmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? ¿Sí? Ahora, eso es cuando ustedes son de internos. Cuando son externos, no les van a firmar nunca. ¿Sí? Si ustedes son de la empresa que se encarga de dar servicio y llegan al hospital y hay una refacción que tiene una falla, pero la corrigen, no sé, por ejemplo, en los ventiladores, algunos tienen una base que es como de aislamiento y a veces es de plástico y a veces se rompe. Y entonces hay fuga y hay fuga y hay fuga y no se corrige. Y como esa es una falla muy común, a veces no hay las partes, ¿no? O no hay de forma inmediata. Y entonces lo que se hace, pues, es tratar de corregir el problema, y entonces se pega, ¿sí? Literalmente. Probablemente pase la prueba de fugaz, pero obviamente va a presentar pruebas de fugaz en un periodo corto, porque pues lo pegaron el plástico, ¿no? ¿Cómo que pegan el plástico? ¿Sabes con qué pegan el plástico? La verdad no, doctora. Yo lo que quería, bueno, responder a eso era que si no sería, en vez de dejar así el equipo médico, no sería más ético, digamos, ponerlo como fuera de servicio o esperando una refacción.
Sí, lo ideal es eso, ¿sí? Si el equipo no está en condiciones óptimas, no se entrega, ¿sí? Y tampoco pido que me firmen, ¿ok? Eso es lo ideal. Ahora, que se encuentren en situaciones en las que eso no debe de suceder, se las van a encontrar, ¿no? Igual y deberíamos de dejar ese tipo de ejemplos fuera de la grabación para que nadie use lo que digo en mi contra. Les platico de más ejemplos ahorita. Pero entonces, ahorita regresamos a esa parte con situaciones que ustedes se pueden encontrar. Entonces, lo ideal es que un equipo le faltó el filtro o tiene una refacción que a lo mejor la puedo solucionar el problema de forma temporal. Lo ideal sería que se espere la refacción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor esa refacción va a tardar muchísimo tiempo en llegar o el equipo lo necesita, ¿no? Y ustedes tienen que utilizar su criterio, ¿ok? Si no tienen suficiente capacidad de tomar una decisión, siempre van a tener un jefe, ¿sí? Cuando no tienen jefe y ustedes son los jefes, ustedes tienen que asumir la responsabilidad de su decisión, ¿ok? Entonces, a esas situaciones se van a enfrentar y muchísimas dando servicio en empresas y en hospitales. Entonces, tienen que tratar de tomar la mejor decisión y asumir la responsabilidad de esa decisión y en ese momento decir, ok, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Si quiero hacerlo todo de forma como debe de ser, entonces el equipo se deja parado. Ahora, hay un montón de presiones, ¿sí? Hay presiones del equipo médico, presiones de la empresa, si no te firman, no te pagan, si no te pagan, pues a ti tampoco te pagan, etc. Por eso hay que tomar una decisión y siempre se debe de buscar que esa decisión sea la mejor, pensando siempre en el buen funcionamiento de la tecnología, ¿sí? Pero obviamente se van a enfrentar a situaciones que a veces el camino que es recto no se puede tomar, ¿sí? Y entonces tendrán que tomar una decisión responsable, ¿sí? Ese es el mensaje, tienen que tomar una decisión responsable. Entonces, ¿qué falta aquí de forma fundamental? ¿Qué se les está pasando? También había encontrado que manual, si es que hay en existencia un manual físico o electrónico de servicio o de usuario. Sí, eso es importante. Que se tenga, si se tiene el link, pues qué mejor tenerlo de forma electrónica, porque, por ejemplo, a lo mejor no todos los errores me los sé, los que son por código, y entonces de forma rápida en el manual lo veo, ¿no? No dando el mantenimiento, ¿no? A lo mejor, ok, ya se presentó el problema, no lo conozco, entonces reviso el manual de servicio, ya sé y pruebo. Hay otra cosa que se les está pasando. Diana, sí. ¿Puede ser el tiempo de vida del equipo médico? Sí, aquí podría ir esta parte de horas de uso. Ah, ok. Esto también va acá. Por eso vamos a detallar estas actividades en el preventivo y en el correctivo. En el correctivo obviamente va a cambiar porque depende de la falla, pero lo vamos a cambiar. Pero esta información también va aquí, ¿no? Pero podrían tener así como calibración. Déjenme lo pongo acá abajo también. Una sección o específicamente horas de uso, eso es un dato que todos los equipos tienen y eso va también en su orden de servicio. Algunos no lo pondrán, pero siempre sí es importante decir, poner ese dato. Sí, Regina. No sé si ya está en alguno de los puntos que tenemos, pero no podría ser como saber los recursos financieros que tenemos para hacer el mantenimiento. O sea, si tienes dinero para comprar refacciones, por ejemplo. Ajá, no sé, como que englobaría los recursos de material, como el espacio para
para hacer el mantenimiento de los equipos que se pueden mover o trasladarse a donde están los equipos médicos que necesitan el mantenimiento y saber bien qué es lo que vas a usar y si tienes esas refacciones o tienes que comprar unas nuevas. Bueno, las refacciones, eso ya está aquí. ¿Ok? Los de recursos económicos, no. O sea, piensen que su inventario tiene que tener la máxima información, pero por ejemplo, generalmente si van a tener que comprar una refacción, generalmente no es que, aunque necesito esta refacción, voy y la compro. Ok, vas y la compran, pero nadie te la paga, ¿no? Entonces, es todo un proceso, que obviamente es un proceso porque se tiene que comprar pues en un lugar que sea de procedencia legal, que sea el mejor precio, etcétera. Y luego si es una entidad pública, pues más, todo tiene que ser transparente. Entonces a lo mejor sí, ok, digo, es todo un proceso, pero es un proceso que debe de seguirse. Acuérdense, siempre pensando en que todo tiene que estar documentado para que yo defienda que mi trabajo lo hice bien, en el orden correcto, para posibles certificaciones, para posibles auditorías, y que yo no tenga problemas. Entonces, generalmente, no tengo información, este tipo de información económica no se tiene. Es más, ni la gestión biomédica, ¿no? No. ¿Qué más mencionabas? Las refacciones, ahí está. Los espacios, si no tienes espacio para revisarlo, pues ok, no lo tienes, pues eso no le afecta al inventario, ¿no? Tendrás que revisarlo en tu área, donde a lo mejor si es un ventilador y necesitas tomar de oxígeno y no tienes en tu departamento, lo tienes que revisar. ¿Dónde? Es tu problema, pero lo tienes que revisar, ¿no? Entonces eso no es relevante. Hay algo que sí es importante y no me han dicho, César y Giancarlo. No vamos a llegar al mantenimiento. Ya las últimas dos cosas que yo encontré fue la vigencia del contrato del mantenimiento y el periodo de mantenimiento. ¿Eso del periodo de mantenimiento a qué te refieres? ¿Con qué frecuencia se le hace un mantenimiento preventivo al equipo? Eso es importante. El calendario o la planeación de los mantenimientos. Es decir, fecha del siguiente mantenimiento. Eso es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se meten a ver su inventario. Por ejemplo, ustedes están haciendo su planeación, es inicio de año y hacen su planeación. Y empiezan a decir, ok, a los monitores de signos vitales les vamos a dar 2 mantenimientos al año, y entonces tengo que ver cuándo les hicimos los anteriores, ¿no? Porque a lo mejor me atrasé por X o Y razón, entonces tengo que empezar a sumarle los 6 meses, ¿no? No quiere decir que siempre los doy en enero y en julio, y entonces en enero y en julio siempre son, no, tengo que ver si el último se lo di en noviembre, pues no le voy a dar el siguiente en enero, no tiene sentido. Acuérdense, todo tiempo es, aunque se escuche feo, pero el tiempo es dinero en términos de recursos humanos, actividades. Es decir, si yo le hice el mantenimiento en noviembre, en enero debe de estar funcionando correctamente, ¿no? Entonces tengo que contar sus 6 meses para darle el siguiente. Entonces, esta información, por ejemplo, las fechas de los últimos mantenimientos me sirve para crearlas, mi calendario y mi planeación, y obviamente en un inventario ideal, obviamente las planeaciones ya deberían de estar hechas y ya debería tener fecha de siguiente mantenimiento. Otra vez, en un sistema ideal automático, ¿qué debería de pasar con esta fecha? De la orden de servicio, porque aquí obviamente también va la fecha, que es, pues, la voy a poner. Es obviamente relevante cuándo se lo di. Igual, saco información de esta orden de servicio, entonces de esa fecha
Mi sistema de gestión de forma automática, mi sistema de gestión ideal, yo les estoy hablando de lo que haría mi sistema de gestión si así como con la varita mágica dijera, quiero que haga todo esto. Tiene la fecha, es un monitor de signos vitales y yo ya tengo programado en una lista para, por categorías, ¿no? Equipo de monitoreo, y ahí entran monitores de signos vitales, electrocardiogramas, etcétera, cada 6 meses. Equipo de soporte de vida, ventiladores, máquinas de anestesia, entonces a lo mejor no son 2 al año, sino son 3 al año, por ejemplo. Entonces es categoría 3, o al revés. Como piensen ahorita en un equipo de categoría. Entonces, tengo la fecha de mi orden de servicio, voy a mi lista de forma automática, veo cuál es la periodicidad y de forma automática esta me la pone, me la sugiere. Y obviamente yo la tengo ahí marcada, ¿ok? Y entonces, otra vez, mi sistema de gestión automática debería de tener un calendario donde, por ejemplo, entro a mi calendario, esa sería otra parte. Y veo qué actividades tengo en esta semana y a lo mejor en las siguientes 2 también veo. Y los mantenimientos próximos a lo mejor se iluminan en amarillo, cuando ya se va acercando se iluminan en rojo. Entonces yo voy viendo que ya me toca hacer mantenimientos preventivos, ¿sí? Eso sería un sistema óptimo que me está ayudando mucho a hacer mi trabajo, es decir, no tengo que yo ponerme a revisar, a ver cuáles me tocan, ¿no? Mi calendario me lo dice. Sí, piensen en que todo este sistema de gestión me ayuda a realizar mis actividades. Si no lo tengo, pues yo las tengo que planear y las tengo que hacer, ¿no? Entonces, esta es muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Para saber cuánto me toca, para planearla, no quiere decir que me toca ese día y ese día tiene que ser, porque tengo que planear con el área, ¿sí? Tengo que decir, ok, ¿cuándo tienes tantos desocupados para empezarle a hacer a esta área los mantenimientos preventivos? Y de forma muy importante, tengo que revisar qué tipo de refacciones o consumibles necesito, por ejemplo, para ese preventivo. Los correctivos no se planean, ¿sí? Ok, vamos con la información que a lo mejor también es importante, pero falta. Que a lo mejor lo podríamos dejar como pues sí, como datos de compra del equipo. Entonces, el costo del equipo, la fecha, el proveedor, esto ya lo incluimos. ¿Qué otro tipo de información creen que falte? La información básica, el programa de mantenimiento, se los voy a quitar de aquí. Aquí está completo. ¿Y qué nos falta? ¿Hay alguna información adicional a toda esta que nos esté faltando? O ya acabamos. Bueno, uno de los puntos que venía era historial de peligros y de notificados. Historial de peligros notificados. Sí, pero yo creo que era como un reporte de cuando reportan riesgo o algo así. Ok. No entiendo mucho como lo que encontraste. Digamos que, por ejemplo, hay indicadores que me pueden dar, por ejemplo, la prioridad de mantenimiento del equipo, el tipo de riesgo del equipo, y yo podría tener eso dentro de esta parte de clasificación, ¿no? Aquí podemos poner, eso sería un tipo de clasificación, o podría ser otro por riesgo, o podría ser otro por área, ¿sí? Aquí habría, o podría tener, es decir, podría tener todas esas, ¿sí? Y esto es información adicional del equipo, que me van a permitir, por ejemplo, sacar indicadores.
¿Algún otro punto que hayan encontrado? Por ejemplo, aquí en las horas de uso, aquí tienen ustedes sus horas en plural, de uso. Aquí podrían tener no como dentro de datos de la compra, sino como otro punto, por ejemplo, esto digamos que ya es como muy extra, no es fundamental. ¿Sí? Podrían tener una proyección del tiempo estimado de vida, es decir, tienen un número. Este equipo tiene un tiempo de vida aproximado de esta cantidad de años, horas, etcétera, y obviamente se la restan a estas horas de uso y este dato se va actualizando. Entonces, no es información súper relevante, es decir, que su inventario esté muy incompleto si no está, pero podrían obtenerlo y sería útil que lo tuvieran. Igual tienen ahí un dato de equipo que ya tiene muchísimo tiempo, entonces obviamente les va a estar dando que muchas complicaciones, muchos correctivos, muchas refacciones, etc. ¿Algún otro detalle que esté faltando? ¿No? Entonces ya acabamos. Okay, ¿Podría ser útil los datos de contacto, ya sea del proveedor o de la empresa encargada de los mantenimientos? Y esos aquí están. O sea, tengo mi inventario de refacciones y obviamente ahí tengo a los proveedores, ¿sí? Es decir, piensen que se abre otro menú, tengo las refacciones, entonces viene diferentes tipos de refacciones, la cantidad que tengo de ellos, y ahí tiene su lista de proveedores, ¿no? Si es uno solo, ok, pero si son varios, ahí tengo las listas. De refacciones, consumibles, de servicios, ok, quién me lo vendió, todo eso ya se considera. ¿Qué más? Giancarlo. Me surgió una duda, doctora. Por ejemplo, cuando se le da mantenimiento correctivo a algún equipo y consultamos el manual, y en el manual nos indica revisar el manual de mantenimiento. O sea, en el manual de mantenimiento nos indica que revisemos el manual de mantenimiento. ¿Ahí qué sucedería en ese caso? No, normalmente no dice eso. O sea, si estás revisando el manual el manual de servicio, no el manual de usuario. Ustedes tienen que revisar el manual de servicio. El manual de usuario, que sí, para saber usar la tecnología, pero el que van a usar es el manual de servicio. A veces el manual de servicio, de forma tramposa, dicen, si no se... Generalmente no, pero algunos como muy incompletos, sí dicen, si se presenta esta falla, llamar a servicio técnico. Ok, ahí no te está diciendo cómo repararla. Entonces, hay dos opciones. Tú ya conoces la falla, ya conoces el equipo y ya puedes saber más o menos a qué le podrías mover, qué podrías intentar para solucionar el problema. Ya si de plano no tienes idea y aprobaste muchas cosas, pues a lo mejor sí te vas con los proveedores de servicio de esos equipos. Tendrías que contratar, es decir, pagar un correctivo. Pero generalmente el manual de servicio no te va a decir que revises el manual, porque ¿a cuál manual te va a mandar? Entonces no, te puede mandar a que llames a servicio técnico, pero no te puede mandar a otro manual que no tienes, ¿no? Por ejemplo. No sé si esa era tu pregunta, pero normalmente eso no dicen los manuales. Sí, perdón, creo que la formulé mal, pero sí era a lo que me refería. Que te manda servicio técnico. Sí. Sí, si te manda servicio técnico y ya probaste y ya intentaste, entonces si no sabes cómo solucionar el problema, pues tienes que buscar que alguien lo sepa solucionar, ¿no? Ese sería entonces todo mi inventario, ¿ok? De forma general. Si se me pasa alguna cosa, pues te las digo la próxima clase. Pero
estos datos son, digamos, los fundamentales, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿qué equipo, dónde está, cuántos? Eso es básico. Y después está la parte del mantenimiento, donde se incluye preventivo, correctivo, y ahorita vamos a ver que hay otros que se llaman predictivos. No los incluí porque, pues ahorita vemos cómo se define. En términos prácticos es preventivo y correctivo. Toda esta sección y información adicional. El costo de la compra, por ejemplo, nos puede ayudar todo el equipo se va devaluando, hay un factor para hacer la devaluación, y entonces yo puedo tener ese índice como cuánto se está devaluando mi equipo. Entonces, eso en términos generales tendría que tener de un inventario. ¿Okay? Entonces, si llegan alguna vez a un hospital nuevo y no tienen inventario, toda esa información, a lo mejor esta, por ejemplo, no es tan importante, o ya se irán dando cuenta si la necesitan, pero esta información es relevante y obviamente esta información es más relevante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahorita, bueno, quedan 10 minutos. La siguiente clase hablamos de la parte de el preventivo. Entonces, para el viernes no hay clase, porque van a votar. Entonces, pues como no hay clase,